Hola, buenas noches a las que no había visto, pues bienvenidas. A raíz de la semana pasada que estuvimos hablando sobre cómo el Señor estaba restaurando mis finanzas, salió el tema del ayuno, porque en ese tema yo hablaba y les exponía cómo por medio del ayuno había iniciado un proceso de restauración financiera. Entonces, hoy les voy a compartir el proceso real para un ayuno, que fue el proceso por el cual el Señor me permitió a mí atravesar. Hoy no les voy a hablar de qué es un ayuno, los diferentes tipos de ayuno, no. Hoy yo les voy a hablar del proceso por el cual este verdadero ayuno tuvo los resultados que tuvo. Así es que, como les mencionaba la semana pasada, el ayuno que yo inicié por 21 días, que luego se convirtieron en 40 días, fue un proceso, no fue un proceso fácil y sencillo, porque me tocó enfrentar, vivir, sacar y limpiar muchas cosas. Entonces les voy a ir compartiendo el proceso. Por lo general las personas piensan que el ayuno es no alimentarse humanamente. Quizás porque en las escrituras vemos ayunos en los cuales se abstenían de alimentos naturales. También la palabra habla de otras formas de ayunar, dejando por algún tiempo cosas de un lado para intimidar más con Dios. El ayuno debe ser por un tiempo. Ese es según lo que yo experimenté. Y durante el ayuno el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿ok? Por medio del ayuno, los cristianos debemos buscar una relación diferente, íntima, profunda con Jesús. Pienso que el ayuno ayuda a tener confianza en Jesús y a ser más humildes como personas. Por ningún motivo debemos pensar que con el ayuno Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Como decimos en buen panameño, no le vamos a torcer el brazo a Dios. Cuando Dios tiene algo decidido, destinado, eso es. Yo les comentaba en la semana pasada que yo había hecho en el 2014 un ayuno por 8 meses, no sé si lo recuerdan. Porque yo quería en ese momento, cuando inicié el ayuno, que Jesús me diera algo específico que yo quería. ¿Y saben qué pasó? No lo recibí. Y aprendí con este suceso en mi vida que no era la voluntad de Dios. ¿Y qué trajo como consecuencia eso en mi crecimiento? Aprendí a soltar las cosas a Dios, no a tratar de hacerlo por mis propias fuerzas. Y me sometí a Dios también, porque muchas veces nosotros pedimos cosas y nos vemos respuesta de Dios, y a veces hasta nos enojamos con Dios. Yo no sé si a alguno le ha pasado, a mí sí. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? Pero si yo he hecho esto, hago lo otro. Y Dios no te da respuesta de eso. Entonces, también sirvió inicio para mí en obedecer a mis líderes. Después que yo termino ese ayuno y tomo la decisión de soltar lo que yo estaba pidiendo a Dios, recibí palabra de mis líderes y fui obediente, porque yo sentí en ese momento que era lo que era la voluntad de Dios. Y ya han pasado casi 2 años de ese entonces, y puedo mirar atrás y mientras estaba preparándome para ver todos los pasos que yo había tenido que experimentar durante el ayuno, Dios trae a mi memoria aquel momento y sí, aprendí también obediencia y someterme a Él. No fue fácil, la verdad.
O sea, uno habla y uno dice, obtuve tal cosa, en el ayuno obtuve lo otro, pero muchas veces me sentí desfallecer. Fue un momento muy difícil, pero me ayudó, o sea, todo fue ganancia. En el ayuno buscamos la voluntad de Jesús, no la nuestra. Debemos estar enfocadas que cada vez que nosotras iniciemos un proceso de ayuno, es confiadas en Jesús, no en nuestra prudencia, no en nuestros deseos. Claro, el ayuno lo podemos hacer por liberación, por finanzas, por restauración financiera, por cosas específicas. Claro que podemos ayunar, no es que no podemos ayunar por todas las cosas que nosotros deseamos. La palabra dice, pide y pide y pide y pide. Así es que no nos tenemos que limitar cuando iniciamos un ayuno por algún tema en específico. Según mi experiencia, la oración se convirtió en un elemento clave. O sea, era algo de todos los días. En mi caso, bueno, durante el día hasta me metí en el baño para que nadie en mi oficina se diera cuenta, y me arrollaba y tenía ciertas situaciones o ciertos pensamientos y entraba, pero mis madrugadas, yo le pedía al Espíritu que siempre me levantara para orar. Cada madrugada, bueno, ya casi de siempre, yo me levanto en las madrugadas a orar, a leer la palabra, a guerrear espiritualmente. Y si me preguntan la clave para un ayuno eficaz, la oración, meterse full en la presencia de Dios, abrir tu corazón, buscar, escuchar qué Dios tiene para ti, qué planes Dios tiene para ti. Tampoco crean que por ayunar somos los seres más extra espirituales y somos lo máximo. No es así. Yo creo que cada ayuno es un proceso, cada ayuno se abren cosas, se cierran cosas, se derriban cosas, se levantan otras tantas cosas. Así es que cada ayuno es como decir un episodio espiritual en nuestras vidas, según mi experiencia. Durante el último ayuno que realicé por 40 días, Jesús fue revelando por medio de sueños, oraciones, manifestaciones que fui teniendo, las áreas que tenía que batallar en el espíritu. Yo en la charla pasada les hablaba más de lo que había obtenido tangiblemente a consecuencia del ayuno que había hecho, ¿verdad? Lo recuerdan. Pero hoy les voy a hablar espiritualmente todos los procesos por el cual tuve que atravesar para obtener la victoria en medio de ese ayuno. ¿Usted conoce de Dios? Ah, ok. ¿Y usted conoce de Dios? Ok, perfecto. Les pregunto porque es un tema netamente espiritual y para estar todas alineadas y podamos ir entendiendo sobrenaturalmente todo lo que tuve que pasar y todo lo que se levanta en ese ayuno. Les comentaba que un día yo había tenido la visión de un candado. ¿Se acuerdan que les decía que había visto un gran candado? Que Dios te usa dos lentes. Si me pongo los lentes para leer, no las puedo ver. Y si me los quito, tampoco. Entonces, yo tengo la visión de un gran candado medieval. ¿Se acuerdan que les comenté que lo empecé a buscar en internet? Porque era una cosa monstruosamente grande y como muy antiguo, ¿verdad? Y yo empecé a orar con el Señor para que enderezara mis caminos y borrara todos mis malos hábitos del pasado. Porque así como ustedes, yo, cuando no tenemos conocimiento de Dios,
no andamos por los caminos rectos de Dios, ¿verdad? Entonces, me voy a poner un poquito para que me puedas ver ahí. Entonces, obviamente, andamos en caminos torcidos. Y si toda una vida hemos andado en caminos torcidos, llegamos a los pies de Dios y tenemos que restaurar esos caminos torcidos, pero no podemos por nuestras propias fuerzas. Necesitamos lo sobrenatural de Dios para que nos vaya guiando cómo ir enderezando esos caminos torcidos, de todo tipo de caminos torcidos. Ese candado tenía encerrada mi mente de libertad. Y el espíritu, lo que me revela el candado, les estoy explicando lo que me revela el candado. Y el espíritu no podía fluir porque tenía barreras espiritualmente hablando en mi vida. Por lo que la dirección fue que en el ayuno debía pedir que se destruyera toda fortaleza que impedía que mi mente se entregara al Señor. Eso para mí fue bien sorprendente porque uno dice, oye, yo llegué a los pies de Dios hace 6 años, empecé a conocer de Dios, a trabajar para Dios, a leer la palabra, a orar. Y que tú tengas esa revelación para mí fue bastante impactante. Y empecé a tener tantas manifestaciones espirituales, yo casi no soñaba. Era muy raro que yo creo que yo no soñaba, la verdad, se los dije la semana pasada. Y empezaron a ver sueños, pero unos sueños como que no tenían ni son ni tono. O sea, unos sueños que no estaban sin ningún tipo de dirección espiritual. Me acuerdo con un sueño bien bonito para el cor que se los voy a compartir, dentro de los sueños bonitos, porque vale la pena compartirlo. Roxana, la prima de Gloricel, yo soñé con ella y ella me entregaba en ese sueño un cartucho lleno de dinero para alcohol, para el ministerio. Y en ese momento recibí que iba a ser abundancia para el grupo de alcohol. Y si vemos un poquito las líderes que llevan lo que es el tema de las finanzas y demás, se puede ver cómo Dios ha ido restaurando las finanzas de las mujeres del alcohol. ¿Por qué? Porque como bien saben, siempre nuestra líder era la que pagaba las cuentas del alcohol. Y hoy día ya tenemos varios meses con dinero en una cuenta bancaria que nos prestaron para guardar un dinero. Y semana tras semana los fondos van saliendo y semana tras semana los fondos van saliendo. Entonces hoy yo miro para atrás cuando me senté a escribir, porque yo no quería perder ningún sueño, yo quería compartirles a ustedes hasta la mínima paja que se levantó en ese ayuno. Y yo decía, wow, el sueño de verdad vino de parte de Dios, era un sueño de parte de Dios. Porque meses más tarde podemos ver las finanzas del alcohol. Es verdad, no estamos abullantes ni nada de eso, pero semana tras semana los fondos están saliendo de nosotras mismas. No quedamos en rojo. Y no quedamos en rojo, bendito Dios. Bueno, para Gloricel no es un prejuicio para ella, porque esa es su ofrenda para el ministerio del Señor. Así es que siento que en los últimos tiempos ella ha tenido que aportar menos al alcohol y le da la oportunidad para que esos fondos lo pueda usar para otras cosas de la obra de Dios, no necesariamente de pagar las cuentas en el hotel. Entonces Dios ha ido ensanchando nuestras finanzas. Así que les comparto que ese fue para mí un sueño muy bonito. Una madrugada me levanté a orar y tuve muchos miedos, pero mucho miedo. Tuve temores. Yo les puedo decir que yo siempre he sido una mujer muy fuerte. Mi mamá es una mujer muy fuerte, entonces me crié viendo ese modelo de una mujer
dentro de sus conocimientos profesionales, como madre, como esposa, como hija, de un carácter muy fuerte. Así es que el que yo tuviera miedo, para mí era realmente sorprendente. Y tuve temor también, tuve miedo, tuve temor, tuve casi que pánico, puedo decir. Y esa madrugada, después que yo me sentí así, empecé a orar, a reprender, yo me acuesto a dormir. Y miren cómo esa madrugada sueño que yo había perdido mi empleo. Y después tengo otro sueño que estaba en un retiro. Y en ese retiro estábamos como el interior, las mujeres de Alcor, y estaban las señoras que trabajan con Gloria Isela en la oficina. Eran sueños todos como sin son ni tono, lo que les decía al principio. Y tuve que pedirle al Señor que me ayudara a ordenar mi mente. Tuve un proceso de buscar libertad en Jesús y tuve que dejar emociones de un lado, porque a pesar que era fuerte, también era de muchas emociones. Era como un Alka-Seltzer, o sea, mis emociones eran o muy buenas o no muy buenas. Entonces tuve como que batallar con mi persona durante ese tiempo. Y también descubrí que mi mente tenía muchas distracciones para las cosas del Señor, pero muchas distracciones. Yo no sé, y ahora hablando con ustedes veo, porque yo siempre me siento adelante. Yo siempre digo, yo no me puedo sentar atrás, porque el día que cuando el tiempo que estuve haciendo las finanzas, que yo me sentaba atrás, yo casi no recibía nada de lo que pasaba acá adelante, porque mi mente se distraía mucho de las cosas de Dios. En la iglesia también me tenía que sentar en la primera fila, porque si no, tampoco recibía. Entonces veo que realmente lo que fui experimentando, hoy puedo ver que eran cosas que estaban pasando en mi vida, en mi mente, en mi alma. Fui rompiendo el bloqueo para mi acercamiento con Jesús con ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que ese fue mi aliado en este proceso. Empecé a buscar más del Espíritu Santo, a conocer más del Espíritu Santo, y buscar más su guianza en medio de todas estas situaciones que se presentaron. Un día yo estaba en casa y cerré mis ojos. Luego de que yo voy el candado, pasa un tiempo. Y yo estando en mi casa un día, yo cierro mis ojos y no veo nada, yo todo negro, como si, cuando estás como en tinieblas, así exactamente. Para mí todo era negro, pero negro, negro, negro. Y luego, con los ojos cerrados, siento un ruido como cuando algo se astilla. No sé si tienen la impresión clara cuando algo se rompe, pero como en una astilla. Y yo empiezo a sentir mucho miedo y empiezo a reprender, porque había algo espiritual que estaba atacando mi seguridad. O sea, había algo que quería quitar mi paz y empecé a sentir miedos. Y yo nunca había sentido miedos antes. Otra manifestación fueron mis tobillos. Durante el proceso del ayuno, en uno de los procesos, yo empiezo a ver mis tobillos hinchados, pero iba la hinchazón desde mis tobillos y venía toda esta parte de aquí, que se me inflamaba todo esto. Y yo dije, bueno, como estoy en sobrepeso, debe ser que por eso mis tobillos, bueno, cuando yo quiero decir que estoy en sobrepeso, es que había aumentado muchas libras, no que era súper, sino que en estos últimos tiempos yo había subido casi 40 libras de peso. Entonces yo atribuía a que... Pero miren cómo es que uno, de verdad que a veces uno está dormido. O sea, tú estás ayunando, tienes que estar alerta.
tú te ves los tobillos hinchados, oye, eso no puede ser normal. O sea, eso tiene que ser un indicativo. ¿Por qué les comparto esto? Porque cuando ustedes entren en un ayuno diferente, ¿verdad?, van a ver manifestaciones espirituales en sus vidas. ¿Y por qué yo les quiero contar el último punto y la última coma que yo viví? Para que cuando ustedes atraviesen por ese proceso estén alertas. Porque yo que me creía que me la sabía toda, que oraba, que batallaba en guerra, que es todo lo que ustedes quieran, hubieron cosas que en su momento no las capté. ¿Sí? Bendito Dios que me permitió darme cuenta para poder guerrearlas y poder atacarlas. Entonces, ¿qué revelación recibo con mis tobillos hinchados? Que tenía que combatir un espíritu de falsedad que había en mí. Miren cuántas manifestaciones vamos y estamos empezando. Entonces tú dices, un espíritu de falsedad que hay en mí, wow, pero si yo siempre he tratado de ser transparente, porque bueno, así, bueno, yo, no sé ustedes, pero si yo soy siempre transparente, yo digo las cosas. No, había un espíritu de falsedad en mí y tuve que batallar con ese espíritu de falsedad y romper ese espíritu de falsedad. Así es que... ¿Se te deshincharon los pies? Sí, se deshincharon, sí, gracias a Dios. Sí. Sí, cada manifestación tuvo una batalla espiritual. Mientras yo no derribaba ese espíritu demoníaco, yo no avanzaba, porque Dios es tan bueno y tan fiel que nos permitía. Yo me acuerdo que durante ese proceso, un día me pongo a llorar y digo, Señor, pero cuando pienso que ya he librado otra batalla, me sale otra cosa. Y yo decía, Señor, pero ¿qué más quieres de mí? O sea, yo decía, me vas a partir el alma, o sea. Y dije, ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque me permite verlo. ¿Cuánto tiempo uno vive en desconocimiento? Y esos espíritus están en mí, en ustedes, en nuestros hijos, en nuestros padres, y no los batallamos. Y siguen esos monstruos allí por años y años y no nos dejan avanzar, no nos dejan liberarnos. Así es que en medio de esas pruebas, en medio de esas tempestades, yo solo podía darle gracias a Dios. Aunque no les niego, uno dice 40 días no es mucho, pero fue muy fuerte. Y hubieron momentos en los que yo me decía, yo no sigo más con esto, o sea, me siento de fallecer. O sea, estoy haciendo lo más que yo puedo. Y Dios me decía, puedes más, puedes más. Y en eso cogía aire y seguía, y seguía, y seguía. Así es que tomen nota para cuando ustedes les pase, cuando ustedes tengan que pasar por estos procesos, puedan ver en lo sobrenatural cómo Dios nos permite ver todos esos espíritus para poderlos combatir. Hubo otro día que estaba yo en mi casa orando y de repente siento una frialdad en mi brazo. Uno dice, ay, bueno, es una frialdad. No, era una frialdad que tuve también que batallar en guerra por la frialdad que se me estaba pronunciando en una de mis extremidades superiores. Así es que hubo un día, durante el ayuno, yo estaba en la iglesia. Me acuerdo que había ido con Lourdes y estábamos orando. Y cuando, para que vean Dios como su fidelidad, cuando estábamos orando y estaba con los ojos cerrados, cuando me pongo a orar en la iglesia, por lo general yo me quito los anteojos, porque si no los anteojos pueden quedar por algún lugar. Y cuando terminamos de orar, yo me acuerdo que yo veía, como si tuviera unos lentes nuevos, mi visión había aumentado sin anteojos. Y ahí el Espíritu Santo me revela
cómo estaba creando mis fortalezas. ¿Se acuerdan que son fortalezas, verdad? Que son nuestros monstruitos, como quien dice. Y el Espíritu Santo estaba ayudándome a romper esas fortalezas. Murallas. Así es. Jesús me mostró que todo lo que sucede en nuestra vida es consecuencia de los malos pasos que tomamos en momentos donde Dios no tiene ninguna parte de las decisiones, porque vivíamos en lo que nuestra carne deseaba, y hoy hay que afrontar con entereza esos errores y pedirle a Jesús que con su amor fortalezca nuestro retorno al camino derecho, y así poder empezar a tener un nombre nuevo con Él. Yo le hablaba la semana pasada de que yo había recibido de parte de Dios que Él quería limpiar mi nombre financieramente hablando. Pero definitivamente que Dios buscaba limpiar mi nombre a consecuencia de las cosas que yo había hecho lejanas a la voluntad de Dios. No ha sido un proceso fácil, como les dije, y no ha sido libre de dolor. O sea, experimentar muchas de las cosas que me permitió experimentar el ayuno, trajeron a mí mucho dolor, ver cuánta cosa lleva uno dentro, y sigue con eso, y sigue con eso, y afrontarlas y derribarlas. No fue un proceso fácil, créanme que en lo absoluto fue fácil, pero Él puede ayudarnos sin dejar huellas, sin dejar marcas, sin dejar dolor, más crear huellas positivas para nuestras familias, nuestra descendencia y todas esas personas que tanto amamos y que están en nuestro entorno día con día, y que durante tantos años por desconocimiento no hemos podido limpiar de nuestro interior. Yo me preguntaba cuándo iba a terminar todas estas situaciones, y el Señor me permite ver que cuando Jesús sea nuestra fuente completa de entrega, ahí terminarán esas angustias y esos dolores por los cuales tenemos que pasar para ser libres espiritualmente en Jesús. También el Señor durante este tiempo me mostró, me reveló que uno de mis problemas eran mis deseos muy profundos que provocaban quejas. Tuve que batallar espiritualmente por medio de oraciones y hubo cambios positivos. Yo decía que yo no me quejaba. Yo creo que todas nos quejamos, pero cuando nos toca autoevaluarnos, somos más dóciles. Es más fácil evaluar a las otras personas. Y cuando nos toca la autoevaluación, yo decía, no, yo no me quejo, no Señor, yo no me quejo. Fue como una batalla en darme cuenta de que en mi interior habían quejas, habían desagrados, no estaba conforme con ciertas situaciones. Así es que bendito Dios que hubieron cambios positivos en mí en ese tema. También vi que mientras existan actitudes negativas, Dios no se moverá con poder en nuestras vidas. Todos tenemos negatividades, pero hay que pedirle que nos las revele para poder trabajar en ellas. Porque mientras seamos negativas, puede ver que Dios no se va a mover a nuestro favor. Dios nos ama, eso no tenemos duda. Pero muchas veces decimos, ¿por qué no tengo la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno cuestiona a Dios. Pero es que nosotras mismas no buscamos ese mover a nuestro favor de Dios. Tenemos que hacer que Dios se mueva a nuestro favor.
Otra manifestación que tuve que me sorprendió muchísimo y se las comparto con todo el cariño fue que tenía un demonio de mentira y engaño que impedía que Jesús entrara completamente en mi vida. Y fue otra guerra espiritual que tuve que librar durante mi ayuno. Y bendito Dios que lo pude ver. Nunca antes lo había visto, pero lo pude ver. Tuve muchos miedos, tengo que ser honesta, buscando la presencia de Dios, y cada vez que había manifestaciones durante el ayuno tuve miedos. Los miedos no vienen de Dios, pero los demonios están ahí para acecharnos. Y sí les comparto que hubieron situaciones que pasaron durante el ayuno que me crearon miedo, sí, es verdad. Había un espíritu demoníaco que impedía mi libertad completa. Y esa fue otra batalla en la que tuve que entrar. Miren cuántas batallas ya les he hablado. Muchas. Solo 40 días. Muchas batallas. Durante el ayuno, miren qué interesante lo que les voy a compartir. Mi boca, mi cara, mis ojos se hincharon. Imagínense. Dentro de mí había un espíritu muy fuerte de ira interior. Ese espíritu me perturbaba, me mordía y envenenaba mi interior. Y era un factor clave que frenaba mi avance para que mis finanzas mejoraran. Había un alacrán espiritual en mí, como habla la palabra de Dios. Y fue otra batalla espiritual en la que tuve que entrar en medio del ayuno. Esa fue muy fuerte, pero bendito Dios, hoy puedo testificar que fue derribado en el nombre poderoso de Jesús. Durante el ayuno Dios también me mostró cosas de mi hija que debía cuidar. Bendito Dios que me mostró que tenía que cuidar el corazón de mi hija para que no se envenenara, para que no se afectara por situaciones que en un momento dado ella había tenido que vivir. Y fue hermoso porque Dios me permitió verlo. Con 13 años yo siento que Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha permitido tener una relación diferente con Él en la edad temprana de mi hija, para que cuando mi hija sea mujer, cuando mi hija sea adulta, ya tenga conocimiento de Dios, de la palabra, de la guerra espiritual que todos los días tenemos que enfrentar, y pueda tener caminos rectos, ¿verdad? Es lo que nosotros como padres lo que más deseamos. Así que yo estoy tan agradecida a Dios porque su amor y su fidelidad a mí ha sido de verdad muy especial. Un día estaba durmiendo y se cayó algo muy pesado al piso. Creo que se los comenté en la semana pasada. Allí sentí que algo se quebró, que algo se había caído espiritualmente, ¿verdad? Otro día sentí otro ruido, como cuando hay vidrios rotos o cuando se caen las barras de metal, que tú no sabes si se cayó un metal o se cayó un vidrio. Ese mismo sonido muy agudo lo sentí, y yo me había empezado a sentir fea.
Bueno, con los tobillos hinchados, hinchada en medio de ese proceso, con 40 libras de más, con la boca hinchada, llorando, cada vez tenía que guerrear. Entonces, todo ese, Dios mío, ¿qué va a salir ahora? Entonces, de verdad, yo lo digo reída. Y yo les comento esto porque yo siempre he sido una mujer muy vanidosa. Y yo siempre me he creído bella. Entonces, mentira, no bella, pero siempre me he sentido que soy una mujer que se arregla, guapa, ¿no? Y vieran que ustedes se ríen, pero me llega así, yo me en el espejo, no un día, muchos días, y veía una mujer feísima. Y eso, mi autoestima empezó en medio del ayuno a debilitarse mi autoestima, cuando nunca yo he tenido problemas de autoestima. El enemigo te estaba atacando por ese lado. Exactamente. Entonces, me empecé a sentir fea y estaba afectando mi seguridad y mi ánimo. Y tuve otra guerra en ese momento cuando empiezo a sentir estas manifestaciones de envidias y brujerías. Otro sueño que tuve fue con un agua emposada. Soñé en la lavandería de mi casa, en la tina, había un agua que estaba emposada. Y Jesús me revela que era falta de Jesús en mi vida. Más bien Jesús. Falta de Jesús en mi vida. Por eso uno piensa, o uno siente, o uno cree en lo humano, que uno está haciendo lo correcto, que uno está en la sintonía correcta. Pero hay que pedirle revelación al Espíritu para que podamos ver esas cosas que ni nosotras mismas sabemos con las que llevamos encima. Así que ahí se da inicio a otra guerra que entra, y bendito Dios. Cada guerra que les estoy hablando, cada manifestación que les estoy hablando fue una guerra espiritual. Que yo seguía en ayuno, seguía en mi oración y seguía en mi guerra espiritual para derribar cada uno de esos demonios que se fueron presentando durante este tiempo. Otro día estaba durmiendo. Y mientras estoy durmiendo en mi cama, veo que se asoma a mi cama un hombre alto, con una túnica blanca, y mientras yo dormía, o sea, yo estaba dormida, y yo en mi espíritu veo que el hombre blanco, yo estoy así acostada, esta soy yo, mi cama es grande, ¿no? Aquí estoy yo, y el hombre se pone aquí, y me mira, y ahí tuve otra batalla de brujería que había que derribar. Durante el ayuno llegué a estar pasiva. ¿Saben qué quiere decir con pasivo? No oraba. Pasiva. ¿Qué pasivo? No estaba aguerrida, estaba pasiva. Y me daba, también otra manifestación que tuve es que me daba mucha sed durante el ayuno, pero una sed casi como la que estoy sintiendo en este momento. Y como vuelvo y les repito, cuando estamos en ayuno, yo les cuento hasta lo mínimo para que estén alerta. Yo en el ayuno y no me daba cuenta que me daba sed. Entonces tomaba mucha agua. ¿Y qué pasaba con los demonios y los espíritus que yo estaba sacando? Regresaban. Y yo digo, pero estoy sintiendo mucha sed, pero era una sed impresionante. Entonces, la dirección, tuve dos direcciones. Inicialmente, cuando descubro que estaba teniendo mucha sed, que eran los demonios que dentro del ayuno provocaban esa sed, entonces yo tomaba mucha agua para saciar la sed. Entonces empecé a tomar agua 3 veces al día, como si fuera una medicina. Cuando me levantaba, al mediodía y en la noche, solo tomaba agua 3 veces al día. Y después
cuando siguió el tema de sed, ¿cómo sacié mi sed espiritualmente? Le pedí a Jesús que me llenara de agua viva y que quitara mi sed. Uno ve esas cosas, mira, yo se las cuento y uno lo ve como que, bueno, que está llenando, entonces uno tiene todo lo que come y todo lo que toma usualmente. No, esa sed no era normal. Cuando uno está en temas espirituales, uno siente como algo diferente en su paladar, o sea, es algo inexplicable. No sé, creo que las que lo han vivido pueden saber. Y yo sabiendo lo que yo sé, y lo que he visto, y lo que he aprendido, y no me llamaba la atención la sed despavorida que yo tenía. Entonces son cositas que les comparto para que en medio de su ayuno estén alertas, porque no estamos alertas, decimos que sí y no lo estamos. Después tuve luchas con espíritus sexuales. También fueron derribados en el nombre de Jesús. Fue otra guerra que se me levantó durante el ayuno. Tuve ansiedades y para finales del ayuno me sentía molesta, de mal humor. Tenía que ver que en mi parte personal no me sentía que sobresalía como en mi parte profesional. Incluso durante ese tiempo a mí me tocó, bueno, el año pasado, estuve 6 meses haciendo 2 posiciones en la empresa donde yo trabajo. Entonces, mi parte personal yo no sentía que sobresalía. Quizás en el exterior sí, pero en lo profundo de mi ser no me sentía así. Así que eso trajo otra batalla que tuve que afrontar. Un día conversando con Glory Cell, me dice, tu ayuno no funcionó, tu ayuno se estancó. ¿Se acuerdan que yo les hablé hace un momento de que estaba pasiva? Dentro de las guerras venían las manifestaciones, guerreaba y me ponía pasiva. Y venía otra cosa y se manifestaba y entonces yo me activaba, pero no me mantenía activa. No sé si me explico lo que les quiero decir. O sea, era como que se presentó esta situación, entonces yo estaba alerta. Pero cuando ya esa situación era derribada, entonces yo venía y me achantaba, como decimos en buen panameño. Cuando ella me dijo eso, yo me puse a llorar. Yo no les puedo explicar, es que todo lo que yo tenía que vivir para que mi ayuno se estancó y no funcionó. O sea, para mí eso fue muy triste. La verdad que yo me puse súper triste. Entendí que necesitaba un nuevo nivel de fe. Mis milagros no se movían. Entonces, en mí había autosuficiencia, propias fuerzas, desconfianza y dirección propia. Full carne. Full. Y me acuerdo que ella me dice, recuerda bien esas 4 palabras que Jesús te va a hacer recordarlas y cualquier situación que haya que se pueda ver por medio de Jesús. Créanme que yo me desgarraba por dentro. O sea, yo se lo cuento ahora sonreída, porque bendito Dios tuvo la victoria. Pero yo por dentro me desgarraba, o sea, lloraba, no les puedo explicar. Entonces cuando ella me dice que digo, y mi ayuno, me dice, suspéndelo, ya terminó. Justo, eran los 40 días de ayuno, justo. O sea, no crean que fue casual, no es que lo planeamos, ay, oye, el día 40, bueno, yo no. El día que empezamos a hablar de estas cosas, ella me dice, ya, 40 días ya, déjalo, se terminó. Y yo decía, ay, no, yo quería seguir ayunando para seguir moviendo las cosas a mi favor. Y tuve que soltarlo. Y entonces yo le digo esto, oye, y el hombre blanco que me vio durmiendo, dice, Dios te proteja.
Él te guarda, deja al hombre blanco, que no te va a pasar nada. Que Él te va a guiar en la victoria, aunque sea el Odiseo. Y lo último que ella me dice, descansa y pide al Espíritu que serene tu mente. Porque yo después de haber pasado todas estas cosas, fue fuerte. O sea, yo las cuento muy pausadas para que ustedes tomen nota, escuchen, pero fue una guerra muy intensa ese tiempo. A los 2 días que ella me dice esto, me da un fuerte resfriado. Yo no había hablado por días, no habíamos hablado por días. Y miren cómo seguimos. Estábamos en el ayuno, en vez de estar alerta, el cerebro, la mente, no me dice, oye, te resfriaste. Era un resfriado completamente espiritual. Y ella me dice, ¿y qué hiciste para el resfriado? Y yo le digo, nada. Entonces empecé a orar, ¿no? Por el resfriado. Y yo no batallé en el resfriado. Luego reprendí y Dios allí me mostró por qué Él no me respondía. Y era porque yo hasta ese momento todavía tenía dudas y todo lo que había emprendido durante ese ayuno lo dejaba a medias. Sí batallaba, sí derribaba los demonios y volví y salía otro y sí, pero no era constante. Y vino otra batalla. Mi papá muere. La noche que mi papá muere, yo recuerdo que yo estaba con los ojos cerrados y yo estaba orando. Y veo un faro con una gran luz amarilla. Y bueno, papi muere. Yo no hablo de esa visión que yo tuve en ese momento, porque claro, ya entramos en otro proceso, en la familia, ver los temas de mi papá, teníamos que ir al interior, así es que como que cerré el ayuno y todo quedó allí. Y después que pasa el entierro de papi y todo lo demás, a los 9 días yo recuerdo la visión del faro con la luz amarilla. Y era Jesús diciéndome que tuviera confianza, que Él tenía todo el control de la situación. Y al día siguiente recibo la confirmación de el milagro financiero que les comenté la semana pasada. Así es que esos fueron los procesos por los que tuve que pasar en el ayuno. No fueron fáciles, fueron dolorosos, fueron duros, pero fueron de gran bendición que Dios me los permitiera ver, que me diera la oportunidad de batallar, de ver su mover en medio de todo lo que se levanta en contra de mí. Así que eso es lo que tenía para compartirles. No sé si alguna tenga alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Maribel había ayunado años atrás más joven o estos últimos años es que has empezado a ayunar? Diferente en estos últimos años, sí, porque yo nada más tengo 6 años. En Dalpor 2 años, pero ¿Y tu primer ayuno de cuántos días fue? Cuando empiezo a buscar la primera vez que ayunas en tu vida para oración. No me acuerdo, habrá sido un día, un mediodía. Sí, no porque ese es el proceso también, empezar de a poquito. Sí. Y otra cosa, que no siempre uno es el que pide el ayuno, el Espíritu mismo nos dice cuándo ayunar muchas veces y por qué y para qué. No siempre es para uno por una necesidad nuestra. Exacto. A veces uno se entera de cuál noticia y de pronto el Espíritu nos dice hay que ayunar. Ya, desde este momento, y no has comido nada ni has bebido agua y en ese momento debes arrancar. Pero es el Espíritu el que nos mueve en ese momento. ¿Tu ayuno era de alimentos? Sí, mi ayuno fue de alimentos. ¿Cuántas horas ayunamos al día?
Antes que mi última comida voy a hacer a las 6:30, 7 de la noche del día y no volví a comer hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Sí, era fuerte. Era fuerte. Sí, era fuerte. Era fuerte. María, es cierto lo que dice Fátima, porque cuando uno tiene una necesidad, porque el Espíritu Santo es el que te guía, que te dice, tú vas a sentir la necesidad de ofrecer inquieta. y hasta cómo hacerlo. Así hacerlo. Y son fuertes por lo regular porque somos para romper. Y por lo regular para romper nuestra estructura. Primero que nada, para entonces que nosotros nos podamos conectar y podamos recibir la estructura divina, que es la que va a soportar todas las tormentas de la vida y que vamos a poder heredar a nuestras generaciones siguientes. Te pregunto, cuando tú sentías de repente una manifestación, ¿cómo sabías cómo orar? Porque ya nosotras sabemos que estamos chispa, alerta y se nos pasa. ¿Ves? Pero como las que no han hecho un ayuno a profundidad, un ayuno fuerte, cómo ellas se enlazan con esa presencia del Espíritu Santo para saber qué hay, porque va a decir, está en el nombre de Jesucristo, y no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada, solo mi carnita va a estar tranquila de que hizo una oración irreprendible. Pero cómo ser efectivo para saber que se me rompió. Yo siento que en nuestro caso, las que ya somos, la verdad, que ya tenemos cierto conocimiento, quizás hay como más, un poquito más de alerta, porque dentro del conocimiento a veces estamos muy pasivas. Entonces, yo siento que el Espíritu Santo, en medio del ayuno, fue un personaje clave, porque te va dando revelación, te va inquietando. Cuando vienen situaciones a tu vida, ya, por ejemplo, el alacrán para mí no era nuevo, el alacrán espiritual, porque me había tocado trabajarlo en otras mujeres, en otras situaciones, pero no en mi vida. Entonces, quizás ese conocimiento en cuanto a guerra espiritual, para mí podía ver por dónde era el camino que yo tenía que seguir para derribar ese demonio. Entonces, las que no, pues siéntanse en la libertad de contactarnos a cualquiera de las líderes de Darfur para darles apoyo, para irlas guiando, porque es verdad, Dios, no las sabemos todas. También estamos en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Yo en guerra espiritual tengo muy poco tiempo de estar. Yo no siempre estuve en guerra espiritual, pero a mí el Señor me inquietó a ir por ese camino. Y de verdad que me encanta, me gusta mucho. He conocido mucho, he aprendido mucho, me ha servido para apoyar a otras personas. Y yo creo que Dios nos va capacitando, sí, para liberarnos a nosotros, pero somos agentes multiplicadores también. Entonces, poder ayudar a otras personas a identificar manifestaciones espirituales contrarias a Dios, ¿verdad? Para poderlas atacar y para poder ir derribándolas. Así es. Entonces, yo siento que nosotros estamos en un grupo donde hay varias mujeres que estamos en esa área y que podemos ser de apoyo para las personas nuevas o a las personas que no están nuevas viniendo a alcohol, pero que no tengan tanto conocimiento en cuanto a guerra espiritual. Yo he aprendido que mi diario vivir todos los días es de guerra. Esa es mi experiencia personal en los caminos de Dios. Todos los días es una guerra. Todos los días es apaciguar los vientos a tu favor, con la cobertura de la sangre de Cristo, intercediendo por tu familia, por ti, en todo, porque muchas veces, y la palabra lo dice, el enemigo no es necesariamente un hombre o una mujer. Y
Si él no duerme, yo menos. Entonces para mí es todos los días una guerra espiritual. Y que tenemos el poder de la palabra, la autoridad que Dios nos dio. Exactamente. Y Y la palabra, y decretar. algo que usted menciona, la palabra es importante en medio de todo esto, porque la palabra nos nutre, nos da conocimiento. Yo siempre digo que yo nunca he sido muy ducha en la palabra, como hay personas que sí, porque en 1 Timoteo 3, 4, del 5 al 9, y que en la concordancia dice, yo de hecho me compré una Biblia que ahora que amo, y tiene lo de concordancias, y es una Biblia más de estudio, ¿no? Pero creo que poco a poco uno va conociendo, buscando más, aprendiendo más. Sí, Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta para ti, María Luisa. O sea, Y eso es un proceso, lo que estamos viviendo es un proceso, o sea, de poco a poco. Y bien cierto es eso, cuando te viene el ataque, la palabra lo dice, juntamente con él te viene la salida. Entonces, estar como hija percibida, no tanto en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino cuál es la guía que me va a dar el Espíritu Santo. Y por lo regular te viene la prueba y te viene, no te viene de repente la cita de que hechos, no, te viene de repente una palabra nada más. Una palabra, y con esa palabra el mismo Espíritu Santo te hace hacer una oración. Y con eso salimos adelante para enfrentar la próxima. Entonces, pero eso es la práctica con la palabra, porque de repente me viene una sola palabra, y si yo no estoy en armonía con la palabra, se pasó. Se pasó la oportunidad de derribar eso. Entonces, voy a otro, pero ya tengo otro atrás haciendo cola. Entonces se nos hace más difícil romper esas barreras que nos permiten alcanzar la victoria. Bueno, más o menos ya han ido contestando lo que iba a preguntar, pero quería saber cómo a ti Dios te iba revelando, bueno, porque que ese faro significaba tal cosa o cada sueño. Porque mira, como yo les mencionaba, bueno, yo en mi caso, yo he estado entrenándome o caminando más hacia la guerra espiritual. Entonces, por ejemplo, los colores, que ya las que son líderes de algún tiempo hemos aprendido sobre los colores, cuando vemos un rojo, un naranja, o vemos un morado, o vemos un amarillo. Entonces, está el discernimiento. Y yo creo que eso es clave también, es conocer los colores en cuanto a su significado espiritualmente hablando. Porque, por ejemplo, los tobillos hinchados, ¿cómo llegaste a la conclusión de que... Bueno, yo no llego a la conclusión, porque yo en el ayuno no trabajo en mi mente, No, sí, claro, sino en la revelación del exacto. Espíritu. El Espíritu te va mostrando, sí te va mostrando. No sé cómo decir, o sea, no es que me haga, oye, tienes que ir esto, tienes que liberar, pero sí te va mostrando espiritualmente situaciones que tú has visto en otras personas cuando te has tocado trabajar. Maribel, aparte del alimento, ¿en qué otra forma puedo ayudar? Aparte del alimento, bueno, yo siempre lo he hecho con alimento. La palabra de Dios habla de distintas maneras de, incluso hablan con tu pareja, que te pones de acuerdo y están en abstinencia, buscando Un tiempo, ¿no? estar en la presencia de Dios un tiempo. Yo tengo esas citas bíblicas que te puedo compartir. La vez pasada hablábamos que si tenías un tema de salud, entonces balancear un poco los alimentos para que no te excedas en azúcares y poder tener una balanza en tu alimentación, porque el que está medicado tiene que haber un balance alimenticio. Yo como usted, digo sueño mínimamente, pero mis sueños, yo quisiera, como que el Señor a mí me revelara
porque sueño tanto con perritos hermosos de color amarillo, siempre rodeándome, puros cachorritos. Y casi siempre mi sueño ha sido así. Perros amarillos. Perritos, amarillitos, cachorritos, color miel. Bueno, la hija me encanta. Sí, pero no sé, pero mi sueño siempre ha sido así. Bueno, yo Y mascotitas, así pequeñitas. todavía yo no he desarrollado en su totalidad el don de sus sueños, pero no sé, yo siento que es algo de su subconsciente, lo de los perros amarillos. Como su hija vive rodeada de animales. Sí, la verdad que no siento que es algo espiritual. Sí. Y que me goce yo con todos ellos, no sé. Es bonito, eso es algo agradable. No me da, no, o sea, me da paz, no es que yo... Delia eso me- tiene el don del discernimiento del sueño, ¿verdad? No, yo acabo de decir que aquí lo revelamos hoy. Eso fue lo que me vino a la cabeza cuando... Sí. No, usted decía que usted soñaba poco, o sea, Sí. no era así de soñar. Antes del eso, ayuno soñaba antes del poco. ayuno, Y por sí. medio del ayuno el Espíritu me fue revelando. Yo no he llegado a hacer un ayuno así de más de 3 días. Okay. O sea, no he tenido de pronto de tener toda esa experiencia, porque eso es experimentar una experiencia y de la manifestación del Espíritu Santo. Y de verdad que los ayunos son distintos, ¿no? El Espíritu se mueve de diferentes maneras. Maribel, y quiero agregarlo, cuando el Señor nos quiere mostrar algo por medio del sueño, oye, nos habla muy clarito muchas veces, que yo he pedido revelación en sueño y el Señor me ha hablado por su voz y la oigo Otras bien. veces cuando tú no lo entiendes, te manda a alguien que te lo... Sí. Una palabra, simplemente con Pero- una palabra pero- te lo... Puede ser, Te aclara pero lo que en mi caso significaba. siempre me habla claro y tajante lo que es. O sea, yo sueño y le digo, Señor, ¿qué quiere decir eso? Y yo oigo su voz, preguntaste, ahí está la respuesta. O sea, también eso puede ocurrir. La señora iba a preguntar algo. Sí, yo quería que me aclarara un poquito sobre el agua. Que tengo entendido que uno debe tomar de 6 a 8 vasos de agua, pero usted habló algo del agua. Lo que pasa es que espiritualmente los demonios están en lugares húmedos. En lugares húmedos. Entonces cuando tenemos liberaciones, ¿verdad? Y tomamos agua, eso que liberamos, lo que yo quería decir era que volvía a entrar a mi espíritu. Porque al yo hidratarme, humedecía Los alimentaba. para que ellos volvieran. Ajá. Entonces por eso los demonios, durante el ayuno, uno de mis procesos fue que sentía mucha sed. Y al beber agua, lo que yo Volvía, batallaba, lo que había soltado. volvía. Lo que yo aprendí cuando yo tuve un ayuno así fue de que el Señor me mantuvo a mí en ese tiempo. Yo tuve una experiencia de un ayuno bastante fuerte, no de 40 días, pero sí fue un ayuno fuerte, dirigido por Dios. Yo hacía ayunos diferentes, pero esa vez fue por una inquietud, ni siquiera para pedir algo. Fue algo que el Señor me hizo sentir que yo debía hacerlo de una manera totalmente diferente y como nunca lo había hecho. Yo no sentía la capacidad como ser humano de hacerlo, mas sin embargo el tiempo que el Señor me lo puso me sostuvo. Yo soy comelona a diferentes horas del día, mas sin embargo el Señor me sostuvo a mí ese tiempo sin comida y sin agua, X cantidad de tiempo. Al principio definitivamente la sed era agobiante, pero yo recuerdo mucho que yo cuando sentía desfallecer yo decía, Señor, tú me lo pusiste, sosténme. Y yo iba sintiendo ese refrigerio en mi cuerpo. Les puedo decir que yo no soy de tomar mucha agua, por ende no voy mucho al baño. Sin embargo, ese periodo de tiempo que el Señor me dio ese ayuno es cuando yo fui más al baño que mi compañera de trabajo, que también viene aquí a veces, me dice, ¿cómo tú vas a baño si tú no estás tomando agua? Y yo entendí que era limpieza y el Señor al mismo tiempo me hidrató.
trataba lo que mi cuerpo necesitaba. Entonces, definitivamente que es una dirección del Señor y es la conexión que tú tengas con Él. Es el que te va a sostener durante ese tiempo de ayuno. Porque si tú lo haces con tus fuerzas, no te sostienes. Desfalleces y caes al tiempo, ya sea de pensamiento, porque el mío no fue solo de ayuno de comida, de agua, sino de silencio, que era muy difícil silenciar mi mente. Entonces, el Señor es quien te guía, te orienta y te sostiene para hacerlo. Sin Él no lo puedes hacer. Entonces, cuando te dicen que no, que uno debe de tomar, yo en realidad no me tomo ni 5 vasos de agua diaria en mi vida normal, porque no soy de tomar agua. Más sin embargo, esos días fueron más largos. Sin embargo, yo pude ir a orinar más cantidad de veces que de lo que yo cuando me tomo mis 5 vasos de agua. Entonces es un proceso y eso lo que te hace, en mi caso fue de esa forma porque fue una liberación generacional que hubo. Entonces entendí que para ese tipo de cosas hay que hacer cosas diferentes donde tú sometes totalmente tu carne a la voluntad de Dios. Amén. Qué bonito, gracias por compartir. Uno antes de hacer un ayuno, uno tiene que hacer una oración. Sí, tú lo vas. Pedirle dirección. Yo más que nada lo que pedía era su dirección. Que yo pudiera tener oídos audibles para escuchar por dónde yo tenía que seguir mi ayuno. Porque yo antes de hacer ayuno no comía y ya, y leía la palabra y oraba y ya. Pero Dios me fue y el Espíritu me fueron alertando con las distintas manifestaciones para poder romper eso. Excelente exposición de nuestra compañera. Una última pregunta. Ustedes disculpen, porque sucede que lo que ella le estaba pidiendo al Señor era algo grande. Entonces ella se llenó de fuerza, de valor para agarrar sus 40 días. Pero 40 días no lo puede agarrar, eso no es fácil. La joven lo está diciendo. Yo en 40 días. No lo agarren y que hoy, mañana lo voy a hacer. No. Yo en 40 días tuve salir huyendo. Mire, Jesús tuvo 40 días en el desierto y mire la tentación. Y estuvo en el desierto. Eso no fue fácil. Maribel, esos 40 días no fueron pensados en el principio, quería tanto más. Así es, Se llevó a eso que está compartiendo Denia, que yo se los dije la semana pasada, fue que mi ayuno, como Denia lo está diciendo, yo inicié por 21 días el ayuno. Y durante esos 21 días... O sea, usted lo ofreció por 21 días. Exacto. Yo empecé y dije, bueno, Señor, guíame, voy a iniciar mi ayuno por 21 días y durante esos 21 días la dirección fue que siguiera 40 días, como dice Denia. Yo lo que empecé a decir que voy a hacer 40 días como Jesús. Otra cosa que también quiero comentarles, y es porque esto me sucedió a mí cuando el ayuno es guiado por el Señor. Yo había tenido al principio una revelación de que hiciera ayuno por 7 días, pero yo no sabía nada de estas cosas. Y yo, bueno, hice un ayuno como a mí se me ocurrió hacer. Después, en un momento dado, un tiempo después, yo me sometí a otro ayuno. Y el 8º día de ese ayuno, que no tenía nada que ver, yo decía con la vez anterior, ese día yo no pude ayunar, me sentía desmayar, que me moría, estaba trabajando, estaba en pleno sol, y yo decía, no voy a poder. Y yo me metí al baño y llorando decía, Señor, no puedo más, no aguanto, voy a romper el ayuno. Físicamente me sentía que no iba a aguantar. Y después me dijeron, rompiste el ayuno, cara, lo que estabas haciendo, no me voy a salir, que no sé qué. Y en esa mortificación que tiene uno, ¿no? De no haber cumplido con lo que uno cree que el Señor te mandó. Yo lloraba, yo decía, ¿cómo es posible? Como tú decías que tú lloras, decía, ¿cómo es posible que yo no pude hacer lo que me mandaste, que no soporté en lo físico? Porque en lo humano uno lo siente también, en el carnal. Uno cuando hace todo ayuno uno no deja de ser humano. Bueno,
Después de eso, en mi desesperación, un día bañándome, recibí otra revelación. 7 días. Me dijo el Señor. O sea, yo estaba entrando en ese día que no pude, En el octavo. Él te había dicho 7 días. O sea, que el Espíritu es el que te guía. El Espíritu te guía. Y miren, cuando yo estaba revisando todas estas situaciones que a mí me pasó, de verdad que yo le quería, yo no quería que se me quedara nada por fuera de las cosas feas que se presentaron, pero que hoy día puedo decir que fueron de bendición. Y yo había buscado unas citas bíblicas y demás. Y buscando sobre el ayuno, hubieron ayunos de tantos días. Hubieron ayunos de 40 días, hubieron ayunos de 14 días que vimos el jueves. Esther y su pueblo y el Señor se movió a su favor. Entonces, 3 días ayuno ustedes. Y ella le dijo a su pueblo, ayuno y oración. 3 días y 3 noches. Y Dios se movió a su favor. Entonces, que si 40, que si 3, que si 14 de Daniel que escuchamos, que la verdad que fue fabuloso la visión de Daniel junto arriba, que me encantó esa manifestación del Señor. Dios se va muy bien, pero tenemos que buscar, como decía ella, la dirección, porque el Señor le dijo 7, ella quería ir por 8, pero el Señor eran 7. Esther fue a la presencia del rey, lo que no debía hacer, y Dios se la respaldó, en 3 días. Entonces, no es la cantidad de días. Miren, ahora yo puedo ver, porque a mí me mandó a extenderme a 40 días. Miren todo lo que a mí se me levantó en 40 días espiritualmente hablando. Para la honra y gloria de Dios hoy día lo puedo decir. Y le doy gracias a Dios que me permitió poder afrontar esos 40 días. Para mí, para mi hija y para las personas que Dios me va a poner a apoyar con situaciones iguales o parecidas, para despertar mi espíritu, para estar más alerta, porque todas creemos que estamos muy alertas, no estamos alertas nada. Y estamos leyendo, y estamos viendo la iglesia, y estamos en esto, y estamos en lo otro, estamos rezando, y estamos ayudando. No lo estamos. Bendito Dios que a mí me permitió. Y yo les digo, o sea, ustedes me ven muy calmada, muy tranquila, pues el Espíritu Santo que está aquí. Pero yo me quería desgarrar en esos 40 días. Cada vez que a mí se me levantó algo espiritualmente hablando, un demonio, o sea, no es fácil. Uno lo dice aquí, reuniditas, sentaditas, bonitas, no es fácil. Ver cosas, oír cosas. Oler No cosas. se puede vivirlo. Oler cosas. Y sabes algo de cómo entregar lo que come, porque no es que cuando lo entregan van a comerse, eso es un cuerpo y eso te ha llegado también. Lo cierto, Sí, tu cariño, sí o no, dígalo. yo la verdad que no te puedo decir que cuando terminé mi ayuno, decir que ay, comí esto, no comí lo otro. No, pero todos los días cuando entregabas el ayuno en la sala. Que comía, no tenía ni apetito, la verdad. Y con todo lo que lloré, estaba agotada. Eso sí, miren, durante el ayuno me llegué a sentir bien agotada, bien cansada espiritualmente. Y tenía que pedir que me diera fuerza, porque de verdad, tengo que ser honesta, varias veces sentí que no iba a poder y que yo me iba a seguir. Todos los días hay que entregar ayuno. Bueno, dice que entregas el ayuno porque en su momento paras del ayuno y comes, ¿no? Pero uno hace una oración, ¿no? Yo en realidad no hacía, yo siempre oro antes de comer, o sea, yo no hacía una oración, claro, no decía antes que hoy te entrego ahora te entrego el ayuno, Señor, no, nada de eso. Yo en lo personal, esa no fue mi experiencia, la verdad que no era como
una oración entregando. En este proceso que usted sentía ya que no iba a aguantar o algo, que se sentía abrumada, ¿usted se apoyó en alguien? ¿Conversó con alguien sobre lo que Bueno, yo estaba tengo una pasando? muy buena amiga que es Luisette, y sí, en muchos momentos recurrí a ella y le decía, no puedo salir, y decía, ¿por qué vuelvo y me sale algo? Y ella, bueno, tenemos una confianza especial, ¿no? Y ella me decía, tienes que poder, o sea, tienes que poder y tienes que dar gracias a que Dios te está mostrando las cosas para que las batalles. Y así las batallaba, pero sí hubo muchos momentos. Mira, algo muy bonito que me pasó con Deña durante el ayuno. ¿Se acuerdan que el Día de las Rosas? Hubieron cosas bonitas, claro, yo les estoy contando las cosas no bonitas para que ustedes aprendan de lo que yo experimenté, para que ustedes puedan conocer lo feo. Pero como hablé la semana pasada de cosas económicamente que sucedieron, milagros sobrenaturales que venían y llegaban a mis manos, hubieron cosas bonitas también que pasó en ese tiempo. Se dio una reunión que Lourdes expone ese día y trae unas rosas porque ella sintió de parte de Dios. Yo estaba en el ayuno y yo me acuerdo que a Delia le tocó darme las rosas a mí y para mí en medio de eso aquí nadie sabía lo que estaba pasando, nadie, ninguna sabía, ni María Luisa sabía que yo estaba atravesando ese proceso espiritual porque yo estaba en silencio y para mí eso fue gratificante cuando se dio esa noche lo de las flores, porque yo sentí que Dios, por medio de lo que Deña esa noche me dijo al darme las flores, me dio como alimento a mi alma. O sea, ella no sabía lo que yo estaba pasando, pero ella me alimentó, ella me dio fuerzas. Dios me dio fuerzas por medio de sus palabras. Y así como eso, hubieron muchas otras cosas lindas que pasaron también. Yo vi que Dios puso más gracia sobre mí, con algunas personas, con mi familia, con amistades, y pude ver que respuestas de parte de Dios en mi vida. Hay algunas que no vinieron la semana pasada, y yo la semana pasada conté las cosas buenas, ¿no? Bonitas, los logros obtenidos, pero tenía que compartirles. Y a raíz que la señora nos había preguntado sobre el ayuno, ella tenía inquietudes sobre el ayuno, sentimos de parte de Dios que debíamos en esta semana hablar, como dar ese backstage, cuando uno ve como algo en tarima, pero atrás de la tarima de la filmación de la película pasa uno atrás. Entonces sentimos que debíamos compartir lo que habíamos pasado en la intimidad con Dios, las cosas que se habían levantado, ¿no? para que fuera como la foto completa de que sí hubieron logros, pero hubieron luchas, hubieron guerras, hubieron batallas, hubieron desánimos, hubieron lágrimas, hubieron tristezas, hubieron debilidades, porque era lo que les decía, no porque ayunamos somos las más espirituales, seguimos aquí y viviendo aquí. Entonces no fue fácil, o sea, no fue fácil. Y la palabra también dice que cuando tú estés ayunando, que no te vean que estás ayunando, porque tu entrega es al Señor. Yo no tenía por qué venir aquí desgreñada. Ay, que estoy en ayuno, y era niña que estoy ayunando. No puedo comer, o sea, no. El mejor rostro. No, yo tenía que venir como si nada, como que la Maribel de todas las semanas y nadie sabía lo que. Ni María Luisa, ya les digo, nadie sabía lo que. La única que sabía de las mujeres del alcohol era el Moisés que yo estaba ayunando, pero nadie sabía, ni mi familia sabía. Entonces, bueno, Camila sí, porque me tocan los fines de semana, desayunar, estamos más tiempo juntos y podemos hacer las comidas juntas, que ella entendiera que yo no estaba, porque yo no estaba comiendo, pero también fui testimonio para mi hija
porque Dios contestó muchas cosas en ese ayuno, o sea, salimos victoriosas como familia. Entonces ella hoy puede decir que el ayuno valió la pena, que su mamá se sentara con ella sin comer, valía la pena. No sé, mami, ¿por qué tú estás sentada con camino de desayuno? O sea, para ella era medio complejo entenderlo, ¿no? Pero Dios me dio sabiduría para explicarle y que fuera de testimonio para la vida de Camila también. Entonces, la verdad que todo fue ganancia, tuvo su precio, como todo tiene su precio. En los caminos de Dios No es fácil, no hay cielo barato, pero más seguro. no hay cielo barato, pero tenemos la garantía de que Dios está con nosotros. Amén. Y es hacer el bien, ayunar por cosas buenas. Nosotras somos guerreras y Dios siempre nos va a apoyar, siempre. Andar por la cerita, como que dice, estar alerta. Miren, yo de todo esto lo que les dice el mensaje, estar alerta. Que el Señor abra nuestro oído, nuestro corazón, nuestro sentido, nuestro olfato. Y a veces le sentimos muy dolor. A veces, ay, no fue una sombra que vi. Fíjate bien, no fue una sombra que viste. Fue un demonio que viste. ¿Por qué viste? O sea, hay cosas. La semana pasada, aquí pasó, para las que no estaban, que cuando yo terminé la charla, María Luisa de una araña que salía negra, y a veces uno cuando no estás con los sentidos despiertos y vemos cosas, eso fue una sombra, yo sombra que veo, sombra que corre, así de sencillo, o sea, sombra que veo, sombra que corre, donde esté. Camila me dice, mami, por favor. Porque yo voy en el nombre de Jesús y voy donde esté. Y cuando tú escuchas que te llaman, que tu nombre, pero que tú me llamaste y que no, yo te llamo. Bueno, yo no he escuchado mi nombre, pero ahora a raíz del ayuno estoy más alerta a sonidos. Eso sí me ha pasado. Entonces ya pido al Espíritu que me revele y cuando no son de Dios, es que sabes que para mí es un termómetro. Cuando tienes una visión o tienes un sueño y no tienes paz, ya para mí eso es un termómetro, ya para mí eso es un indicativo. Incienso. Sí, yo he sentido, mira, a veces el olor a flores también es un espíritu de muerte. Y el demonio te confunde y es que está todo bien, ¿no? No. Entonces hay que estar alerta. Y el olor de incienso, como dice la señora a veces, ¿qué sería eso? ¿Entonces qué va a haber? No, pero yo creo que la vez pasada yo creo bueno, que no es bueno. Incienso no es Yo he bueno. sentido a Saumel. Yo no he sentido el olor a incienso espiritualmente hablando, pero tengo entendido que el olor a incienso no es bueno. No es bueno. La señora lo dice, no dijo que no era bueno. O quemado. Si a quemado sí he sentido, pero Para que se vea el olor. gasolina, si quieres hablar de compartir con ese comercio. Incienso con olor a gasolina. A ver, o si no quemado. Sí, para las que no vinieron la semana pasada o las que vinieron y quieran escuchar la charla, Dalcor tiene una página en YouTube y pueden buscar la charla y les va a aparecer en el internet. Y también tenemos en Facebook. Y también tenemos una página en Facebook que también nos pueden pedir y pueden accesar a las fotos, a los temas, a las invitaciones. Todas las semanas subimos la invitación de la semana siguiente. Así que también pueden estar ahí. Ahora le vamos a pedir a nuestra compañera Maribel que haga la oración por todas las peticiones que Ya todas pusieron acá.
la tienen, pues no la hicieron, solamente pongan su mano y su deseo de su corazón a la hora de la oración, pues la repiten, ¿verdad? Lo hacen mentalmente. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido. Gracias por tu mover, gracias por tu presencia, Señor. Padre, en este momento nos unimos todas en una sola plegaria, Señor Jesús. Y es por cada uno de los deseos de nuestro corazón, Señor. Por los que están aquí, por los que no están aquí, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros deseos, Señor. Pero tú también sabes, Padre, que tienes planes mejores que los nuestros, Señor. Padre, cumple en ellos. Enséñanos cómo moverte, Padre, para agilizar los tiempos, para que todo aquello que nuestro corazón anhela, Señor, sea contestado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerden, las nuevas, nosotros nos reunimos todos los martes aquí a las 6:30 de la tarde. Como a Maribel dio su testimonio, cualquiera de nosotros también damos testimonio. Y una vez al mes tenemos un invitado especial, un seminario, exacto. Así que la persona que las ha invitado tal vez ya les puede contactar y le decimos para el próximo martes. ¿Tendrá el tema, Maribel? Sí. ¿Todavía no? Sí, ya lo tenemos. Para el próximo martes, dice aquí, cómo orar con la dirección correcta. Porque a veces yo pienso que oramos y como que a lo loco así, ¿verdad? Así que aquí nos van a dar una dirección, nos va a dictar nuestra compañera Paola. Así que un tema súper interesante, ¿verdad que sí? Así que las esperamos a todas. Y si tienen otras personas que quieran traer, bienvenidos todos que quieran. Gracias. ¿Una pregunta, algo? Listo. Gracias, Maribel. Buenas noches. Gracias.